Padre, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a nuestra cita semanal de cada viernes. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Te abrimos nuestro corazón en cada hogar aquí representado. Que seamos, Señor, transformados, cultivando el carácter del Señor en nuestra personalidad y poder reflejarlo cada día de nuestras vidas. Entregamos nuestros temperamentos, Señor, porque sabemos que tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Y hoy vamos a conocer un poquito más profundo, Señor, de cómo somos, para ser a imagen tuya, Dios, y ser transformados conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, por este estudio. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Toma control de mi boca, toma control de mi lengua, Señor, y que seas tú instruyéndonos en tu verdad, Señor, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Entregamos este tiempo maravilloso en tus manos. Te pido, Dios, por cada mujer, por cada varón que escuche este audio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esto sea de bendición para nuestras vidas. Bendecimos a cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues mis queridos, mis queridas, estamos en la lección número 14, correspondiente a este año 2022. Nos vamos al verso clave, y el verso clave está en Mateo 11, 29, y dice así la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Entonces dice, llevad mi yugo. ¿Pero qué es yugo? Yugo es como una barra que se coloca en personas o en animales para cargar cosas pesadas. Pero esa barra lo que hace es equilibrar la carga para que puedan avanzar las distancias que podrían llevar ese yugo. Pero también por yugo entendemos esclavitud. Por yugo entendemos sometimiento a la ley superior para obedecerla. Y nosotros vamos a agarrar este significado, porque ahí es donde queremos nosotros como encaminarnos un poco a someternos a la ley de Dios a través de su palabra para obedecerla, ¿ok? En la traducción del lenguaje actual, este mismo verso dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de verdad. Y vaya que Jesús, el Hijo de Dios, fue paciente, porque todo lo que él pasó, todo lo que le hicieron, y él no se defendía, él no hacía absolutamente nada, trató con humildad a las personas en aquel entonces, ¿no? Y bueno, tenemos ese ejemplo, y dice, conmigo podrán descansar. Y nosotros estamos posiblemente en tiempos de prueba. La mayoría de nosotras ha experimentado lo que es una prueba. Y de verdad que caminar en medio de estas pruebas sin Jesucristo, yo no sé qué sería. O sea, porque a través de Jesús nosotros encontramos siempre una salida. Podemos experimentar una fortaleza fuera de lo normal, porque otras personas como que no entienden por qué, de dónde viene la fortaleza, pero es por la fe que tenemos que tener los ojos bien puestos en Él. ¿Y sabes qué? Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, tu mirada tiene que estar fija en Jesús. No dejarte llevar por todo el entorno, por lo que ves, por lo que sientes inclusive.
No te dejes llevar por eso y no quites los ojos de Jesús. Y ahí es como nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y cada día es una victoria. Yo por lo menos así lo experimento. Para mí, cada día de mi vida, cada despertar y cada dormir, digo, Dios mío, gracias porque estuviste conmigo, porque tú estás conmigo, porque tú estarás conmigo el día de mañana, y entonces me voy a descansar con la paz y tranquilidad de saber que Él está ahí. ¿Me entiendes? El tema es el carácter de Jesús en mí. Y esa es nuestra meta. Esa tiene que ser nuestro propósito. Llegar a ese carácter de Jesús, pareciéndonos nosotros a Jesús cada día. El objetivo de la lección es cultivar el carácter del Señor en mi personalidad para reflejarlo cada día más. Y mira aquí que es importante. Tenemos que cultivar. Para nosotros tener un fruto, tenemos primero que cultivar ese fruto para que pueda dar fruto, ¿no? Valga la redundancia. Pero nosotros tenemos que cultivarlo primero. Y en el carácter es exactamente lo mismo. Cuando tú naces, inclusive ves a los bebés, ¿no? Cada bebé tiene un carácter diferente, y entonces tú ves al bebé, unos tienen el temperamento muy irritable, otros tienen el temperamento que toda la vida se están riendo, ¿no? Ahora que ya Mirna tenga la experiencia de su próximo nieto, ¿no? O sea, vamos a experimentar todos, ¿no? Porque para nosotros todas vamos a ser las que eres la abuelita, todas vamos a ser las abuelitas, ¿no? De ese bebé. Y entonces vamos a ver qué personalidad tiene, porque cada individuo va teniendo su personalidad desde que está chiquitito. Entonces dice aquí el objetivo de la lección, que tenemos que cultivar el carácter del Señor, que es nuestra personalidad. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. Entonces, cultivar el carácter del Señor en mi personalidad, pero al cultivarlo tiene un propósito, o sea, lo estás cultivando para algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reflejarlo, ¿me explico? O sea, los demás tienen que ver un carácter cultivado, tuyo y mío, ¿no? Debemos de reflejar el carácter de Cristo con quienes nos rodean. La introducción, vámonos a la introducción. Siempre hablamos de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, pero es importante que tengamos una revelación de su carácter. ¿Sí me explico? El carácter de Jesús, su personalidad, nos tiene que ser revelado para que podamos cultivarlo y reflejarlo diariamente. Esto es muy profundo, ¿eh? Esto va más allá de las letras. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, así que con Cristo tenemos cada día de nuestras vidas una batalla. Y ya no estamos tranquilos cuando la carne quiere dominarnos. O sea, todos los días nosotros tenemos batallas, ¿no? Y entonces el carácter de pronto explota, de un momento para otro explota. Y entonces, pero cuando nosotros pecamos, o cuando nosotros hacemos, o cuando nosotros hablamos, o cuando nosotros decimos algo más de lo que deberíamos de hablar, se nos va la boca, luego queda una cosita en nuestro corazón. O sea, ¿por qué? Porque ya somos hijas, ¿no? Y como hijas de Dios eso nos inquieta en decir, híjole, o sea, la regué, ¿no? Y no tienes paz. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que tenemos que estar moldeando nuestro carácter. En toda la palabra descubrimos el carácter de Jesús. Para eso tenemos el Nuevo Testamento, que nos habla de toda la personalidad de Jesucristo. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes y niños llenos de su carácter. Hoy vamos a aprender una nueva etapa en la transformación de nuestra personalidad. Y si se dan cuenta, chicas y chicos y quienes me escuchan, realmente cada estudio de cada semana, de cada viernes que tenemos nosotros, vamos ahondando en una transformación que quiere hacer el Señor de raíz en todos nosotros. Entonces hoy vamos a aprender una nueva etapa de la transformación de nuestra personalidad. O sea, nos vamos a enfocar en nuestra personalidad porque en Jesús tenemos el mayor ejemplo del mejor carácter, ¿no? El mejor carácter que existe sobre la tierra y que ha existido sobre la tierra es el carácter de Jesús. Y todos necesitamos imitarlo a Él y todos necesitamos tomarlo como ejemplo a Él.
Él es nuestro modelo a seguir. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la acción. Entonces, el verbo Jesús fue hecho carne y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, o sea, el único hijo que tuvo el Padre, lleno de gracia y de verdad. Vámonos al punto número 1, que esto está súper interesante. Este tema me lo dio la mentora, nos lo dio, y la verdad es de que toda esta información que yo recibí se las voy a transmitir tal cual, porque es importantísimo que nosotros podamos, a través de todas las cualidades y a través de todos los defectos de cada uno de los temperamentos, esa va a ser tu tarea. Que me digan ustedes cuál es el temperamento, dentro de cuál encajan, porque puede ser un temperamento específico, ¿no? Pero puede ser la combinación de 2 o 3 o de más, ¿me explico? Entonces tú tienes que ver cómo está tu personalidad, cuáles son las características de cada uno, para que tú digas, ¿sabes qué? Yo soy así. Cuando yo lo estuve estudiando esto, yo dije, híjole, ¿sabes cuál es mi temperamento? Yo soy colérica. O sea, es parte de mi temperamento. Pero mi temperamento fue transformado y está siendo transformado, porque me he dado cuenta yo, o sea, muchas cosas que yo vi dentro del rasgo colérico, yo dije, híjole, yo soy colérica, o es el temperamento que me perfila más, pero también esto y esto lo estoy superando, o ya lo he superado, o lo he visto que lo he estado superando. Entonces, para eso nos sirve el hecho de catalogar y ver en dónde estás encajando, para ver cuáles son las transformaciones que ha hecho ya el Señor en ti y que seguirá haciendo, porque nosotros, mientras tengamos vida, vamos a seguir siendo pulidos por el Espíritu Santo. Punto número 1. Temperamento y carácter son diferentes. O sea, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es la reacción que tienes tú a los estímulos, y el carácter es algo que tú lo vas a ir moldeando, lo tienes que formar en ti. En Romanos 8:13 dice, si vives conforme a la carne, mueres, mas si por el Espíritu, mueren las obras de la carne, y entonces vivirás. ¿No es importantísimo esto? Este pasaje está padrísimo, anéxalo por ahí, porque es importante. Es importante comprender ambos conceptos, qué es el temperamento y qué es el carácter, ya que tienen mucho que ver entre sí, pero son distintos al mismo tiempo. Todos nacemos con un temperamento, todos, que se muestra en la manera instintiva como cada uno reaccionamos a los estímulos. Por eso les decía yo que desde que nace un bebé te das cuenta de la personalidad que tiene. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijas eran bebés, o sea, tenía una y la otra eran totalmente diferentes. Una era hipersocial, tenía sus manos y se iba con todo el mundo. Hubo un momento en un supermercado que me la quisieron robar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los bebés cuando son muy sociables, porque todo extienden las manos y se van. La otra, la chiquita, era lo opuesto, era huraña. No se iba con nadie, y cualquiera que quisiera medio tocarla lloraba y se enojaba. Entonces, estás viendo caracteres diferentes en la personalidad de los bebés. Entonces, nosotros nacemos con un carácter diferente y tenemos nosotros que ir identificándolo. Aquí decía, hay recién nacidos tranquilos, hay otros recién nacidos que son inquietos, otros son sociables, otros son enojones, otros son llorones, y cada uno de estos habla de una personalidad. ¿Cómo reaccionamos ante las cosas? ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante situaciones que llegan de imprevisto? Hay 4 tipos de temperamento. Esta fotografía se las voy a pasar después en el WhatsApp. Esto que fue lo que yo hice como tarea, ¿no? De lo que a mí me enseñaron. Y se los voy a pasar al costo también, porque aquí habla de los diferentes tipos de temperamentos. Por ejemplo, un temperamento melancólico
tiene cualidades y tiene defectos. Voy a mencionar rápidamente cuáles son las cualidades, cuáles son los defectos de cada uno de estos temperamentos. Un melancólico, sus cualidades son una persona que es habilidosa, que es minuciosa, que es sensible, que es creativo, que tiene gusto para las cosas, una persona idealista, es leal y es delicado. Todas esas son los rasgos y características de un melancólico, pero tiene defectos. Y un melancólico, su defecto es que son egoístas, que es amodorrado, que es pesimista, que es teórico, que es confuso, que es antisocial, que es crítico, que es vengativo y que es inflexible. Estas son las características del melancólico. Vamos a ver ahora el flemático. Un flemático, sus cualidades son que es calmo, que es tranquilo, que es cumplidor, que es eficiente, que es conservador, que es práctico, que es diplomático, que tiene mucho sentido del humor. Pero también tiene defectos. Y el flemático, ¿sabes cuál es el defecto del flemático? Que es calculador, que es indeciso, no se decide por las cosas, que es contemplativo, que es desconfiado, que es pretencioso, que es introvertido y que es desmotivado. Esas son las características del flemático. Vamos a ver el sanguíneo. El sanguíneo, las cualidades son comunicativo, destaca, entusiasta, es afable, es simpático, es buen compañero, es comprensivo y es confiado. ¿Cuáles son los defectos que tiene el sanguíneo? Y si ven ustedes, es cualidades y defectos en cada uno. Los defectos del sanguíneo es que es fusilánime, que es voluble, es indisciplinado, es impulsivo, es egocéntrico, es violento, es exagerado y es medroso. ¿Cuáles son las características del colérico, que es con el que yo me identifiqué? Es enérgico, es resolutivo, es independiente, es optimista, es práctico, es eficiente, es decidido, es líder y es audaz. Pero tenemos defectos también los coléricos. ¿Y sabes cuáles son los defectos? Iracundos. ¡Ay, Dios! Iracundo, son sarcásticos, que en algunas cosas no me identifico del todo, pero sí hay la mayoría de las cosas que sí. Es sarcástico, es impaciente, es prepotente, es intolerante, es vanidoso, es insensible, es astuto y es autosuficiente. O sea, es importante que nosotros veamos las características, cuáles son las cualidades y cuáles son los defectos que tiene cada uno de estos temperamentos. ¿Por qué? Porque las cualidades te van a ayudar a cumplir tu propósito. ¿Sí me explico? Y los defectos los tienes que llevar a la cruz. Los tienes que llevar a la cruz para que Dios te transforme lo que tenga que transformar. De verdad, yo me comparo de cuando yo estaba joven. Y ayer que estaba yo platicando con mi hija y le hablaba yo de los temperamentos, me decía, mamá, es que cuando mi hermana estaba chiquita tú eras así y así y así. Y dije, ay, qué fuerte, qué difícil. Y sí era así, ¿sí me explico? Y qué triste. Pero yo sé que Dios está transformando a cada uno de nosotros cuando nosotros le buscamos de corazón. Entonces, pues tenemos el rotulito aquí, el Señor trabajando, ¿no? Entonces, temperamento es la manera instintiva de cómo reaccionamos ante las cosas sin pensarlo, ¿no? Es parte de la personalidad del ser humano. Y el carácter es el que se va a ir formando, se va a ir moldeando al aprender por experiencia y por influencia. Por eso, chicas y chicos, es tan importante que leamos la Biblia, porque el carácter se va a ir formando a través de la lectura de la palabra cada día de tu vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos va moldeando. O sea, cuando tú estás en una clase como esta, Dios te va moldeando. ¿Sí me explico? O sea, esto se los voy a pasar para que lo tengan también ustedes.
Y así como yo empecé como a ejercitarlo, porque está con mi letra, con puño y letra, y así es cuando tú aprendes más, cuando haces las cosas con puño y letra, cuando tú te dedicas a eso, porque dices, híjole, si yo me siento así, y de repente, por ejemplo, yo vi que del sanguíneo tengo también características. Entonces, hablando yo con mi mentora, yo le decía, bueno, sí tengo rasgos del colérico, pero tengo algunas características del sanguíneo, por ejemplo. Y me dice, sí se vale, o sea, puedes tener la combinación de temperamentos, puedes tener la combinación, o sea, algunas cosas de aquí, otras cosas de allá. Pero lo que tienes que ver es qué es lo que predomina en ti, ¿me entiendes? Para que sepas cuáles son los temperamentos y cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está interesante el tema o no les está gustando? Dice Galeno propuso la teoría de los 4 temperamentos. O sea, estos 4 temperamentos surgieron de este hombre para clasificar a los seres humanos, y estos son melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, son los que les mencioné. Por ejemplo, es natural que un colérico reaccione agresivamente ante algunos eventos, pero puede aprender a controlar sus emociones y a responder correctamente. ¿Sí me explico? El hecho de que tú tengas o te clasifiques dentro de un temperamento no quiere decir de aquí así vas a morir, porque hay mucha gente que te dice eso, que argumenta exactamente, dice, así soy yo, así me voy a morir y ni modo se aguantan. No chiquitito, no chiquititas. O sea, nada de que se aguantan, o sea, tienes que ser transformada a imagen de Cristo, porque tenemos un ejemplo en Cristo, ¿sí o no? Entonces, decíamos que es natural que el colérico reaccione agresivamente ante algunos eventos, pero puede aprender a controlar sus emociones y a responder correctamente. El temperamento es una condición heredada que siempre será parte de la personalidad, pero que no deberá de dominarte. ¿Sí me explico? O sea, no te clasifiques así de decir, es que así soy yo, ya ni modo. No, eso fue lo que genéticamente heredaste, porque estaba yo platicando de la familia Fonseca, allá en Nicaragua, de parte de mi mamá, que hay un rasgo muy característico en cuanto al temperamento general de los Fonsecas. Y los Fonsecas tienen un carácter un poco fuerte, ¿no? Y entonces vemos que la mayoría de ellos, o sea, perfilan dentro de eso. Pero el hecho de que sean así no quiere decir que tengan que morir así, sino que Dios va ayudándoles a controlar ese carácter para que tengan dominio propio. Por eso es tan importante el dominio propio. Ahora, vamos a ver el carácter. El carácter es el conjunto de convicciones, el conjunto de valores, el conjunto de actitudes y cualidades distintivas de una persona. El carácter te va a distinguir a una persona de otra. Esto determinará sus decisiones y determinará también la respuesta que darás ante cualquier evento que se te presente. A diferencia del temperamento, el carácter se va conformando, o sea, el carácter podemos nosotros irlo moldeando por el aprendizaje. Mientras más aprendemos, más moldeado puede ser el carácter, ¿no? Entonces, por ejemplo, las experiencias de vida, la influencia sociocultural, sus valores, todo eso ayuda para que tú vayas siendo moldeada a la imagen de Cristo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que rutinariamente o que todos los días buscas escuchar de la palabra de Dios, buscas de ser instruida en la palabra, tú vas a ir cambiando definitivamente, porque la palabra de Dios es vida, y entonces va a ir cambiando y modelando la forma de cómo tú eres. Por esto es tan importante que leamos la palabra de Dios, y por eso es tan importante este pasaje, que es uno de mis favoritos, de verdad. Yo creo que fue el primer pasaje que me aprendí en la Biblia, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si recuerdan las que estuvieron conmigo en el estudio
allá con Erika, que ese era mi pasaje de entrada. Es más, hubo una chica que nos hizo en madera, no sé si se acuerdan, creo que fue Mariluz, que hizo estos pasajes en madera, y entonces todas le mandamos a hacer Josué 1:8 y nos lo imprimió en madera. Es un pasaje que debes de tenerlo en tu mente y debes de tenerlo en tu corazón, Josué 1:8. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por tu temperamento y te has metido en problemas? ¿Alguna de ustedes ha tenido problemas por el temperamento? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dado un mal testimonio a causa del temperamento? Híjole, yo también. O sea, realmente muchas veces. ¿Y cuántas veces hemos dado un buen testimonio? Porque cuando tú tienes el dominio propio, ahí tú, o sea, dices, esto era como para que explotaras, esto era como para que le dijeras esto y esto, y tú te quedaste callado. Eso también es un testimonio a favor, ¿no? Hay personas que dicen ser de carácter fuerte. ¿No te ha pasado que dice, es que yo así soy, así nací, mi mamá era así, mi abuela era así, mi tatarabuela era así? O sea, nosotros ya somos así, de ese linaje, y tengo que cargar con mi cruz, ¿no? ¿Has oído eso? Hay muchas personas que dicen que tienen carácter fuerte, pero realmente tienen un temperamento descontrolado. Tienen un temperamento descontrolado, y el carácter que tienen más bien no es un carácter fuerte, tienen un carácter débil. Débil porque no se pudieron controlar. El temperamento debe de subordinarse al carácter. ¿Sí me explico? El temperamento debe de subordinarse al carácter. Entonces, en nuestro caso, el temperamento y el carácter pueden y deben ser transformados por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, con el fin de ejercer nuestros dones y nuestro llamado. O sea, cuando tú llegas a controlar esto, entonces tú vas despertando en dones, ¿no? Y en atributos que el mismo Espíritu Santo te llena, te satura, porque tú estás en obediencia. Entonces tu carácter está sostenido cada vez, y entonces te vas pareciendo más a Jesús. Pero sin dejar de ser tú misma. ¿Sí me explico? Porque siempre tú, o sea, no sé si te ha pasado, pero la gente de pronto te ve y ustedes tienen como una imagen mía, ¿no? Y en función de qué, en función del testimonio que pueda darles, en función de cómo hablo, en función de las acciones que pasan, en función del testimonio que pueda darles. O sea, yo debo de tener, o sea, ustedes más bien tienen una imagen de mí en función de lo que ven, ¿no? Y dice, esta persona es así, esta persona es así. Y cada uno de nosotros, cuando vemos a alguien, decimos, es que mi marido es así, así, o sea, mis hijos son así, y tengo tantos hijos, pero qué diferente es un hijo del otro hijo, ¿sí o no? O sea, como los dedos de las manos que son diferentes, así también nuestros hijos son diferentes, ¿no? Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, requerimos ser perfeccionados por su maravilloso carácter. Tú y yo debemos de ser perfeccionados. Vámonos a Efesios 4, del 11 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, checa esto, subráyalo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, nosotros tenemos que aspirar a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es una estatura altísima, ¿no? Es una estatura alta, pero que podemos lograrlo si permanecemos en él. Y esto es el reto con el que nos enfrentamos cada día de nuestras vidas. Los temperamentos van a definir el don que tú tienes, ¿sabes? O sea, dependiendo de los temperamentos, por ejemplo, un pastor o un maestro tiene que ser paciente, por ejemplo. Un evangelista es una persona sanguínea,
¿no? Un apóstol, por ejemplo, tiene que ser colérico, tiene que ser líder, ¿no? Un melancólico son los adoradores, por ejemplo. Entonces, los rasgos y las características que van teniendo cada uno de estos temperamentos te reflejan hasta el don que van a llegar a tener o el don que van a llegar a ejercer, ¿no? El temperamento se ve muy afectado con los pensamientos, con los sentimientos, y cuando no tenemos forjado el carácter de Jesucristo en la mente, las emociones nos hacen malas jugadas. ¿Sí o no? Yo creo que sí, todos hemos experimentado eso también. Cuando el temperamento es fuerte y el carácter es débil, las batallas mentales entre la verdad y la mentira nos desvían del Señor. Qué peligroso es eso. Si nuestra mente no está rendida de continuo a la verdad de la palabra, se ha arraigado en nuestro corazón. Los pensamientos contrarios podrían arrastrarnos fuera de su voluntad. O sea, nosotros tenemos que andar dentro de la voluntad de Jesucristo. Entonces, qué importante es esto de permanecer. Por eso toda la palabra de Dios nos habla de permanecer. No sé cuántas veces dice permanezcan, porque si nosotros permanecemos, entonces ahí es donde tenemos la salida. Un melancólico sufre mucho, por eso hay que controlar la mente y las emociones. Cuando tú eres melancólico, tienes que estar sujeto al carácter de Cristo, ¿me entiendes? Para que esas emociones no te desvíen, no te atormenten. Ejemplo, Dios dice que somos aceptados y amados incondicionalmente por Él. El diablo lanzará dardos de duda respecto a nuestra identidad de hijos e hijas. Y esto lo hemos tratado durante muchísimos temas. Desde que hemos abierto este estudio, hemos hablado muchísimas veces de la identidad. Y hemos hablado de la identidad justamente porque es tan importante que sepamos de quién somos hijos y a qué tenemos derecho. Porque el llamado a seguir a Cristo e imitarle es cuando nosotros hemos identificado claramente que somos hijos. Por eso necesitamos aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es nuestra obediencia a Él la que irá forjando su carácter en nosotros. Mira lo que dice Efesios 1 del 3 al 7. Ahí nos habla de que somos redimidos por su sangre. Y entonces los temperamentos son transformados al carácter de Cristo. En 2 Corintios 10 del 3 al 5 nos dice en la NTV, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Mira qué bonito esto. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. ¿Me entiendes? No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. ¿En quién? En Cristo. Dice que el temperamento se ve muy afectado y es la solución para que los temperamentos sean controlados por el Espíritu Santo y el alma. Bueno, aquí dice, somos ya capacitados para cambiar el temperamento por el poder del Espíritu Santo. Nada de que así soy yo y tienen que aguantarse con los demás. O sea, los demás se tienen que aguantar porque así soy yo. Es nuestra excusa muchas veces, ¿no? Los temperamentos son controlados y transformados por el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y el resultado es un carácter estable. O sea, si tú quieres tener un carácter estable, la idea es que estés permaneciendo cada día en su presencia. Las palabras y el carácter de Jesús nos ayudarán a que el temperamento no nos controle más. ¿Sí? O sea, porque el problema está básicamente en eso, que el carácter, el temperamento te controle. Y si el temperamento te controla, ¿dónde está el carácter?
¿Sí me explico? El carácter que tiene que ser moldeable, o sea, es lo que tú tienes que permanecer fiel a Dios, arraigada a Dios, para que a través de él, o sea, tú puedas vencer ese temperamento. Y más bien tomar del temperamento las cualidades, para que con esas cualidades tú cumplas el propósito por el cual estás aquí sobre la tierra. ¿Sí me captan cómo está el asunto? Entonces, en el escenario del arresto del Señor en el huerto de Getsemaní, ahí tenemos algo clásico que podemos nosotros ver un temperamento. Pedro reaccionó temperamentalmente para defender a Jesús. ¿Se acuerdan lo que hizo? Convirtiéndose en el mochorejas. ¿Sí o no? O sea, él le cortó la oreja al soldado, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 18 del 7 al 11. Aquí vemos a Pedro en acción. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, porque él andaba con sus discípulos, ¿no? Para que se cumpla aquello que se había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces el verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, tengo que cumplir el propósito por el cual estoy aquí. O sea, no vas a impedirlo tú, le está diciendo, ¿no? Después de que Pedro negó a Cristo, vemos esos temperamentos que nos vuelven locos. Porque por un lado, incondicional, ¿no? Y le mocha la oreja al soldado. Pero por otro lado, después, ¿qué es lo que pasó? Se olvidó de esa entrega, de esa pasión por el Señor. Entonces los temperamentos nos vuelven locos. Se forman estos temperamentos por el carácter de Cristo. Tenemos que dejar nosotros que se moldee. Por cierto, el Señor sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. O sea, lo que Pedro hizo, Jesús lo reparó. Cuando nuestro temperamento quiere llevarnos a cometer una acción incorrecta, que fue lo que hizo Pedro, las palabras y el carácter de Jesús nos calman, así como Jesús calmó en este caso a Pedro. Nos centran y nos enfocan para seguir el plan de Dios en nuestra vida. El temperamento sin rienda es signo de carnalidad. Que hay que tener cuidado con eso. El temperamento sin rienda, o sea, si tú no controlas el temperamento, es signo de carnalidad. ¿Quién te está dominando ahí? Tu carne, ¿no? Y eso nos llevará a pecar de diferentes formas. En Gálatas 5 del 19 al 21 habla de las obras de la carne, todas las obras de la carne. Entonces eso se los dejo de tarea para que lo reflexionen, lo chequen y lo vean, porque todas esas obras tenemos nosotros que tener dominio propio sobre ellas. Entonces la naturaleza y esencia de Cristo debemos hacerla nuestra. Su naturaleza tiene que ser tu naturaleza. El carácter de Jesús se va conformando al creer en su palabra, que se hace fe del corazón. Comenzamos adoptando la manera de pensar del Señor para obedecerla y para que el Espíritu Santo la revele al corazón y se haga parte de nosotros. O sea, entonces podemos afirmar que el carácter de Jesús es su naturaleza, es su esencia, que al hacerla nuestra nos hará cada día más parecidos a Él. Tenemos que parecernos a Jesús. Yo creo que Jesús vino y el propósito fundamental y principal de Jesús de estar aquí sobre la tierra es decirles, me hago carne igual en la misma condición de ustedes y voy a hacer las cosas para que vean que sí se puede. Y entonces nosotros al imitar a Jesús estamos siguiendo los pasos que Él nos enseñó, que Él nos demostró inclusive cuando Él estuvo sobre la tierra. La transformación del carácter es siempre de adentro hacia afuera. O sea, no de afuera hacia adentro, porque cuando lo haces de afuera hacia adentro es de labios, ¿me explico? Y cuando sale de dentro hacia afuera sale del corazón. Entonces seremos llevados de gloria en gloria al cultivar el carácter. Entonces tenemos que aprender de él. Punto número 3.
tenemos que echar mano de lo que Jesús dejó para nosotros, y es al Espíritu Santo, que forma su carácter en ti y en mí. Entonces, tienes que permitirle al Espíritu Santo que domine tu temperamento. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Aquí te lo entrego. Primero, tienes que identificar cuál de esos temperamentos que vimos hoy es donde tú encajas. Y una vez que ya lo tienes identificado, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero parecerme más a ti. Te entrego este carácter, te entrego las cualidades y te entrego los defectos. Pero yo quiero, Señor, que mis cualidades te sirvan y que mis defectos sean transformados. ¿No es poderoso eso? Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, pero depende de cuánto le permitamos nosotros al Espíritu Santo que nos guíe en la palabra. Pablo nos exhorta diciendo en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sabes qué? Tiene que haber un antes y un después. La pasada manera de vivir, despojaos, dice la palabra, subraya eso, despojaos del viejo hombre. O sea, tienes que quitar al viejo hombre, a ese temperamento, a esa carnalidad, tienes que despojarte de eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir? A los deseos de la carne, te está dominando la carne. Pero dice, renuévate. Renovar es decir, ¿sabes qué? Cambio esta naturaleza pecaminosa y la voy renovando conforme a la fuerza que me da el Espíritu Santo al tenerlo dentro de mí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, tenemos nosotros que menguar, tenemos que quitar esa naturaleza del pecado. O sea, un colérico, Señor, que se quiere que sea transformado para beneficio mío y de mis seres queridos. Cuando yo soy transformada, no solamente yo soy la beneficiada, sino la gente que está alrededor mío son beneficiados por esa transformación de ese carácter y de ese temperamento. En Gálatas 5, del 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es, o sea, ¿de qué nos tenemos que llenar nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley, o sea, no hay juicio sobre nada de eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, todos, absolutamente todo ser humano necesita ser transformado. Tú y yo necesitamos transformación. O sea, no podemos quedarnos tal cual como estamos. Vamos a cultivar las cualidades del carácter de Jesús. No daremos estos frutos sin su carácter y este no crecerá en nosotros si algo opuesto es más grande. O sea, no daré el fruto del amor si el rencor es más grande que yo. O sea, si tenemos falta de perdón, por ejemplo, y no podemos dominarnos, entonces no vamos a ver a Cristo en nosotros. No viviré en gozo, sino en tristeza. No promoveré la paz si en mi interior se gobierna la rebelión, por ejemplo, o el temor. No seré paciente si yo vivo desesperada. Imagínate que le aconsejes a alguien, tienes que ser paciente y le estás dando el consejo y de repente te gana a ti la desesperación. Pues qué ejemplo somos para la gente. No seré bondadoso si opera la maldad en mí. No tendré fe si toda la vida estoy viviendo en incertidumbre. ¿No te ha pasado que inclusive a veces le puedes decir a alguien, híjole, ten fe, ten esperanza, y de repente te sale algo y ¡pum! O sea, ¿qué testimonio estás dando? Por favor, ¿no? O sea, no puedes tener una duda que te consume, o sea, no tienes ese testimonio real. En Romanos 8:13 dice que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. O sea, tenemos que hacer morir las obras de la carne. El carácter de Jesús necesita la comunión diaria con el Espíritu Santo. Si el carácter ha sido trabajado, se nota. Si tú no trabajas el carácter, no se va a notar. ¿Sí me explico?
Otra cosa que les voy a dejar de tarea y se los voy a poner en el chat es virtudes que tiene Jesucristo, ¿no? Para que chequen cada cita bíblica que hay, porque Jesucristo era obediente, era servidor, era firme y determinado, era valiente, era compasivo, era fiel y verdadero, era manso y humilde, era vencedor. Y todo esto tiene pasajes bíblicos que argumentan que eso sería bueno que los checaras para que perfiles cuál era el perfil de Jesús. Y nosotros, si ese es el perfil de Jesús, nosotros tenemos que imitarlo a Él y que tener que parecernos más a Él. El que está en mí me lleva de victoria en victoria. ¿Sabes qué? Jesucristo murió y resucitó. Y si Él murió y resucitó, ya tiene la victoria en la mano. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros el poder aspirar una transformación ya está dado. Por parte del cielo ya está dado. Solo falta que tú abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo entre dentro de ti y te transforme y que sea el que gobierne sobre tu vida. Pero Él no lo va a hacer porque Él es un caballero. Si tú no le das el acceso, Él no lo va a hacer. Entonces, la activación, pidámosle perdón a Dios por todo el daño que hemos hecho al prójimo al actuar temperamentalmente. Es posible que algunos hermanos o hermanas se hayan apartado de la fe por nuestro mal testimonio. Tenemos que cuidar cuál es el testimonio que tú y yo estamos dando. Retomemos seriamente nuestro caminar como discípulos del Señor para crecer y madurar espiritualmente y así heredar sus promesas. Vivamos en obediencia a su palabra y al Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes. Testifiquemos del Señor con nuestra vida transformada y llevemos mucho fruto. Para cerrar, Colosenses 1 del 27 al 28 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La opresión, chicos, la opresión viene cuando tú estás en soledad. Así que siempre trata de estar en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Yo declaro que a partir de hoy el Espíritu Santo de Dios toma control de tu temperamento para poder crecer verdaderamente en el carácter de Cristo y así poder compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. Declaro que cada día iremos por más, reconciliando nuestro corazón y los corazones de nuestros seres queridos. Hoy pedimos perdón por esos temperamentos y por el daño que hemos ocasionado por no saber que podemos moldearlos a la imagen de Cristo. Hoy aprendimos, Señor, que sí se pueden moldear, Señor. Aprendiendo de ti, Señor, cada día recibiendo tu influencia, Señor, que nos perfecciona y que nos da una vida abundante. Señor, queremos parecernos más a ti cada día de nuestras vidas, Señor. Entregamos nuestros temperamentos, Padre, para que tú los moldees conforme a tu bendita voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado cualidades para cumplir nuestro propósito y los defectos te los ofrecemos, Señor, para que sean transformados en ti. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia.
pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.